Yahvé, ni Yahweh, ni nada de eso. ¿Está claro? Sencillo. Bien, ¿qué dice? También yo levanté mi pacto con ellos para darles a ellos la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de ellos, en donde habitaron. Y también yo escuché el clamor de los hijos de Israel que están en Egipto, a quienes los egipcios ponen a trabajar, y recordé mi pacto. Fíjense que hace poco hablaba con unos hermanos. En la escritura hay un solo pacto, pero hay más de uno que ha salido diciendo no, que Dios es Dios de pactos, y ahí enseguida sale una pacta con Dios, ya, porque Dios es Dios de pactos. No, lo han dividido el pacto. Sí, noénico, abrahámico, arónico, pacto adánico, davídico, etcétera. Y resulta que si tú analizas todos esos que parecen pactos aparte, son una ramita circunstancial de lo que era el único pacto. Por ejemplo, si vamos al pacto del reinado de David, el plan original es que Dios fuera el rey de Israel. ¿Te acuerdas? Porque cuando le pidieron rey a Shmuel, al profeta Samuel, ¿qué le dijo a Hashem? Hombre, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, al pedir rey, como todas las naciones. Se suponía que iba a ser el rey de ellos, pero vaya que esta gente sí, increíble. Si vamos al pacto del sacerdocio de Aarón, ese fue un pacto temporal o circunstancial. ¿Por qué? Porque el plan original, ¿cuál era? Que todo Israel fuera sacerdocio. ¿Me explico? Y cuyo único máximo sacerdote iba a ser Dios mismo, como en efecto lo es. ¿Me explico? Porque ¿quién es el sumo sacerdote? Yehoshua HaMashiach. ¿Quién es el rey de Israel? Yehoshua HaMashiach. ¿Cierto? Entonces se dan cuenta que esos micro o semi pactos que salieron ahí fueron circunstanciales, pero que hacen parte del único pacto que hay en la Escritura. Es el único, y por eso aquí dice en singular, recordé mi pacto, no dice mis pactos. ¿Me explico? Porque entonces, no, que allá el pacto con Noé, pues la primera vez donde aparece la palabra pacto es cuando Noé, y dice lo mismo, yo levantaré mi pacto, pero no es que es curioso, porque Noé no le especificó nada. A Noé solamente le dijo así por encima, bueno, mi pacto, para que tengas idea, es que yo no voy a volver a destruir la tierra. Así. Luego pasan 10 generaciones, viene Abraham y le da el pacto, y es el pacto en pleno. ¿Qué le dijo? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso es lo que se repite aquí. Mire lo que dice a continuación. Y saqué un dato interesante porque ahí hay 7 acciones, y eso vamos a hablar hoy. Las 7 acciones con las que Dios iba a liberar a los hijos de Israel y a cumplir su pacto. Son 7 verbos que están en futuro. Vamos a señalarlos. Subrayenlo allí. ¿Cuál es el primero? El primero está en el versículo 6 del capítulo 6. Dice, por eso di a los hijos de Israel, yo soy Hashem. ¿Y qué dice a continuación? Los sacaré. Y los sacaré. ¿Cierto? ¿De qué? De Egipto. De debajo De carga. de las cargas de Egipto. ¿Ya? Y luego ¿qué dice? Y los Libraré. ¿de qué? De la servidumbre. De la servidumbre. Ok. Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre sacar y librar. Los libraré del trabajo de ellos. Y luego ¿qué dice? Y los... ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Y los redimiré de qué? Con brazo extendido. Con brazo extendido. Y con juicios grandes. Dice el 7. Y los... Tomaré. Los tomaré. Y los tomaré. ¿De dónde? De mi pueblo. Por mi pueblo. ¿O qué dice? ¿Para qué? Para mí, Para mí. por pueblo. Tu pueblo. Y yo seré, Nuestro Dios. ojo, y yo seré para ellos Nuestro Dios. por Dios. Por Dios. Y ustedes sabrán
que yo soy Hashem, el Dios de ustedes, el que lo está sacando de debajo de las cargas de Egipto. Y la última que dice, Meteré y los meteré, ¿en dónde? en la tierra la cual alcé mi mano que la daría a Abraham. A Isaac y a Jacob. Y por último, y la daré, La daré por heredad. Yo Hashem. y la daré para ustedes como herencia, ¿verdad? Y la daré por herencia. Fíjense ustedes, las acciones que tenemos aquí son 7. ¿Sí las ven? Los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré, yo seré, los meteré y les daré. Está así una detrás de otra, ¿cierto? Allí en ese orden y en esa sección del versículo 6 al versículo 8 salen 7 acciones importantes y vamos a discutir o aclarar cada una de ellas, porque existe sin duda alguna una diferencia entre estos verbos, sobre todo que están aquí. Por ejemplo, esta primera parte, estos 4, ¿cierto? Parecieran como sinónimos, pero vamos a ver de qué implican. El primero dice, yo los sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Los sacaré de debajo de las cargas de Egipto. ¿Eso qué implica? Implica un trabajo inicialmente en la mentalidad de ellos como esclavos. ¿Ya? El proceso final de la redención empieza precisamente con lo que hemos hablado anoche en la carta de los Romanos. ¿Por qué? Con una transformación de tu forma de pensar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando una persona está sometida a esclavitud? Su forma de pensar se acostumbra a ser la de un esclavo. ¿Ya? En Estados Unidos, cuando firmaron el acta de independencia de la esclavitud, la gente salió a las calles libre y no sabiendo qué hacer, volvieron a ser esclavos. ¿Ya? Entonces, la primera señal de que tú estás dentro del pacto de Dios, porque aquí dice, yo recordaré mi pacto, y lo iba a hacer a través de un proceso de 7 acciones importantes, centrales, fundamentales. Cuando Dios recuerda el pacto para ti, porque te ha escogido, lo primero que va a hacer es sacarte. Recordar de dónde te sacó. Sacarte de debajo de las cargas. Pero ¿por qué dice sacarte? Porque lo primero que normalmente ocurre es que el ser humano no va a querer salir, porque está acostumbrado, está habituado, y eso confirma una vez más, por lo que hemos dicho en Romanos, que el hombre no es capaz de arrepentirse, ni de hacer conciencia, ni de tomar una decisión de un cambio radical en su vida. Es Dios quien tiene que venir a sacarlo, ¿cierto? Y repito, ¿qué pasó? Fíjense ustedes la diferencia, que este trabajo era un trabajo espiritual. ¿Saben por qué? Porque ¿qué dice luego la Escritura? La Escritura dice que muchos se habían vuelto en sus corazones a Egipto. ¿Se dan cuenta? Porque tenían entonces mentalidad de esclavo. Así que a pesar de que muchos salieron junto con los hijos de Israel, no todos habían recibido esta palabra. ¿Ya? Porque la fidelidad simplemente estaba dirigida al Señor a sus escogidos. Muchos salieron oportunamente, oportunistamente o convenientemente. Claro, ahí lo dice que cuando ya vieron todas las plagas que se estaban cumpliendo, dijeron, no, vamos a poner la sangre aquí por si acaso. Algo va a pasar, ¿no? Y así pasa inclusive, el mundo reacciona así. Cuando hay una catástrofe, todo el mundo se pone a orar, hacen cadenas de oraciones, que vamos a orar, que vamos a la paz, que la hermandad. Como no pase nada, cada quien vuelve
su costumbre. a su costumbre. ¿Ya? Cada quien vuelve a su costumbre. Entonces, fíjense ustedes, Dios nos tiene que hacer salir, sacarnos de debajo, pero porque muchas veces, o por no decir siempre, nosotros mismos vamos a querer estar ahí. ¿Ya? Fíjense ustedes. Nosotros mismos, por la costumbre, vamos a querer estar ahí. Pero Dios, como es fiel a su palabra y a lo que ha prometido, yo lo voy a sacar. Aunque ustedes no quieran, a pesar de ustedes, contra su voluntad. Porque entonces se ha regado mucho esto, es que Dios es un